Ya está. Muy bien, buenas noches compañeros y doctor. Vamos a continuar con insuficiencia mitral y esta pues va a ser cuando por cualquier causa las valvas de la mitral no coaptan encerrarse y dejan un orificio a través del cual la sangre se regresa durante la sístole del ventrículo a la aurícula derecha. Esta también va a estar dividida por insuficiencia mitral primaria y secundaria. ¿Tú puedes dar la siguiente diapositiva, por favor? Ok, la insuficiencia mitral primaria, aquí uno o varios componentes de la válvula mitral van a estar directamente afectados y va a ser de dos etiologías más comunes. ¿Le puedes dar la siguiente? Las más frecuentes es por causa reumática, por retracción cicatricial de las valvas y fusión subvalvular y prolapso de la válvula mitral, por una elongación de las cuerdas tendinosas y en padecimientos del sistema conectivo, como en el síndrome de Marfan. ¿Me puedes dar la siguiente? La retracción valvular y la fusión subvalvular evita la coaptación de las valvas como consecuencia en la enfermedad reumática, como podemos ver en la imagen, en la B y en la C. ¿Le das la siguiente, por favor? Bueno, en su fisiopatología, la insuficiencia mitral permite que durante la sístole la sangre sea expulsada por el ventrículo izquierdo hacia la aorta y hacia la aurícula izquierda simultáneamente, dependiendo de la apertura sistólica que deja la válvula insuficiente, será la cantidad regurgitada. Y el grado de la apertura sistólica depende de la separación anatómica de las valvas durante la sístole, de la contracción del anillo valvular y de las resistencias periféricas. Si la insuficiencia mitral es importante, la presión de la aurícula izquierda se elevará progresivamente en el curso de la sístole en relación con el aumento del volumen regurgitando, creando una gran onda B intraauricular izquierda. La insuficiencia mitral constituye una sobrecarga de volumen para la aurícula izquierda y con el tiempo se va dilatando. Asimismo, el ventrículo izquierdo, que recibe una cantidad exagerada de volumen, y por lo tanto, la insuficiencia mitral produce una sobrecarga diastólica sobre dicho ventrículo. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, entrando al cuadro clínico, el paciente va a presentar disnea, palpitaciones, distensión de venas del cuello, congestión hepática y edema en tobillos. ¿Le puedes dar la siguiente? También el fragmento sistólico en el vértice del corazón y vamos a poder encontrar un primer ruido ausente, el segundo ruido con desdoblamiento fisiológico y también un tercero o cuarto ruido presente. Un soplo sistólico, mesobolosastólico, más intenso en el vértice que va a irradiar hacia la axila y este puede ser que parte del primer ruido que puede ser de barra decreciente o creciente. Aquí es muy importante porque en muchos de los casos puede pasar largo tiempo sin producir síntomas y también se va a llegar a una insuficiencia cardíaca cuando el padecimiento se encuentre en fases muy avanzadas. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? En la exploración física también vamos a observar un apex amplio y fácilmente visible. Y en la auscultación un soplo sistólico y como ya les había mencionado, va a partir del que parte con el primer ruido, que puede ser de barra decreciente o creciente, y irradia a la axila y al dorso, y la presencia de chasquido de apertura mitral va a asegurar el carácter reumático de la valvulopatía, y la presencia del chasquido telediastólico va a asegurar el diagnóstico de prolapso valvular mitral,
y si en la auscultación se percibe un tercer ruido, se podrá concluir que la regurgitación es por lo menos moderada y así, además, el tercer ruido se hace evidente también un retumbo o de hiperflujo. Se puede asegurar que la insuficiencia mitral es hemodinámicamente importante. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, ya entrando con los estudios que se van a realizar, vamos a realizar un electrocardiograma, a donde se va a encontrar un crecimiento de la aurícula izquierda. No es rara la fibrilación auricular, especialmente en pacientes mayores de 30 años. Un ángulo de QRS conservado o desviado a la izquierda, un crecimiento ventricular izquierdo con sobrecarga diastólica y cambios de repolarización ventricular. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? En la radiografía de tórax, primero en un corazón de tamaño normal, vamos a tener una insuficiencia mitral ligera de evolución crónica, y es usual verlo así en la insuficiencia mitral aguda por una ruptura, ya sea de cuerdas tendinosas o de músculo papilar. También una cardiomegalia indica una regurgitación mitral, crecimiento de la aurícula y ventrículo izquierdo, y en el intensificador de imágenes se puede buscar la expansión sistólica de la aurícula izquierda. También la presencia de signos radiológicos de hipertensión venocapilar puede indicar insuficiencia ventricular izquierda o estenosis mitral agregada, perdón. Y la calcificación del anillo mitral puede hacerse evidente en radiografías penetradas, como se observa en la segunda imagen, en la imagen de la derecha, las flechitas que señalan el anillo mitral. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Y en el fonomecanocardiograma es útil para certificar el diagnóstico de insuficiencia mitral y establecer el diagnóstico diferencial con otros soplos que pueden ser confundidos con los de esta valvulopatía. Aquí se puede clasificar el grado de regurgitación. Primero es la insuficiencia mitral ligera, que es soplo protosistólico, decreciente o mesotelestólico, creciente sin signos de hipertensión pulmonar ni de crecimiento de cavidades. Y la insuficiencia mitral moderada con soplo protomesosistólico u holosistólico, tercer ruido de crecimiento del ventrículo izquierdo sin signos de hipertensión pulmonar. También insuficiencia mitral importante con un soplo holosistólico en barra, tercer ruido y retumbo de hiperflujo mitral, signos de hipertensión arterial pulmonar y crecimiento ventricular izquierdo y disminución del periodo de expulsivo relativo. También el registro de chasquido de apertura mitral sugiere una etiología reumática, mientras que si el chasquido es telesistólico, asegura un prolapso valvular. También puede informar acerca de la presencia de hipertensión pulmonar y la existencia de crecimiento ventricular derecho concomitante. ¿Le das la siguiente, por favor? En el ecocardiograma es de gran utilidad para establecer el diagnóstico etiológico, especialmente con el ecocardiograma bidimensional, para la insuficiencia mitral reumática, prolapso valvular mitral, ruptura de cuerdas tendinosas y calcificación de anillo mitral. Puede informar acerca de la repercusión hemodinámica de la lesión valvular, como en el tamaño de la aurícula izquierda. Cuando más dilatada, mayor es el grado de la insuficiencia mitral. Signos de sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo y dimensiones del ventrículo izquierdo. A mayor diámetro diastólico es mayor la sobrecarga diastólica. También estado funcional del ventrículo izquierdo y la técnica Doppler codificado de color son útiles para la confirmación de la presencia de regurgitación mitral. Asimismo,
es posible cuantificar el grado de la insuficiencia mitral con una técnica de PISA mediante el cálculo de volumen regurgitante en el área del orificio regurgitante. ¿Me das la siguiente, por favor? En el cateterismo derecho va a cuantificar la presión pulmonar y cuantifica la presión capilar pulmonar. Es de especial interés medir la onda B de la presión capilar. Su magnitud de esta relación está directa con el grado de regurgitación mitral. Y en el cateterismo izquierdo, la presión total diastólica del ventrículo izquierdo en relación con la sobrecarga volumétrica y la función ventricular. ¿Le das la siguiente, por favor? Aquí en la cineventriculografía determina el grado de la regurgitación del ventrículo izquierdo hacia la cavidad auricular. Es el método más confiable para cuantificar el grado de la insuficiencia mitral, a pesar de no ser cuantitativo, y se clasifica en la siguiente forma, como estamos viendo en la tablita. La insuficiencia mitral ligera, el medio de contraste inyectado en el ventrículo izquierdo pasa a la aurícula izquierda y desaparece en cada latido, por lo que nunca llega a opacificar la cavidad auricular. Y en la insuficiencia mitral moderada, el material de contraste pasa hacia la aurícula izquierda, no desaparece en cada latido y la opacifica lentamente con menor densidad que el ventrículo izquierdo. En insuficiencia mitral importante, la aurícula izquierda es completamente opacificada y el grado de opacificación es similar al que se observa en el ventrículo izquierdo. Y en insuficiencia mitral muy grave, la aurícula izquierda se opacifica desde el primer latido y progresivamente la opacificación es más densa, incluso puede opacificarse las venas pulmonares. ¿Le das la siguiente, por favor? En el tratamiento médico, la insuficiencia mitral ligera va a requerir vigilancia periódica y el tratamiento profiláctico con penicilina benzatínica si la valvulopatía es de etiología reumática. Y en la insuficiencia mitral moderada se va a requerir también el tratamiento profiláctico para la fiebre reumática, igualmente con penicilina benzatínica, si la valvulopatía es de este origen, y también se va a requerir de vigilancia periódica y se contemplará la posibilidad quirúrgica cuando se note rápida progresión de la cardiomegalia. ¿Le das la siguiente, por favor? En la insuficiencia mitral importante en el tratamiento médico, si la valvulopatía es de etiología reumática, igual se deberá recibir profilaxis para la fiebre reumática, y usualmente después de los 30 años aparece fibrilación auricular, que favorece la posibilidad de trombosis intraauricular y embolias sistémicas, especialmente en cerebro. Y en estos pacientes se debe recibir medicación digitálica para mantener la frecuencia ventricular cercana a lo normal y la medicación anticoagulante, ya sea con acenocumarina o warfarina. La siguiente llanita, por favor. Y bueno, ya en la indicación quirúrgica, debe indicarse el tratamiento en un paciente con insuficiencia mitral muy importante, cuando la fracción de expulsión se reduce a un nivel menor de 60%, especialmente si el estrés sistólico del ventrículo izquierdo se encuentra elevado y en pacientes asintomáticos. Pacientes con hipertensión arterial pulmonar y buena función ventricular derecha, y el cálculo de la DPDT mediante la técnica Doppler continuo también es un parámetro de valor para la indicación quirúrgica. En efecto, de esta medida es dependiente de la precarga. Un valor de DPDT menor de 1200 milímetros de mercurio por segundo indica una reducción de la contractibilidad consecutiva a la sobrecarga hemodinámica, y cuando este parámetro es menor a 1000 milímetros de mercurio por segundo, se ha encontrado que la fracción de expulsión posoperatoria es menor al 50%. Cuando el paciente se opera oportunamente, la mortalidad operatoria es baja
del 2 al 4% y el resultado operatorio es satisfactorio, con una reducción de la cardiomegalia. Se preserva la calidad de vida y se cambia la historia natural, aumentando así la sobrevida. ¿Te das la siguiente, por favor? Entrando en la insuficiencia mitral aguda, produce una elevación extraordinaria de la onda B de la aurícula izquierda. No rara vez alcanza de 40 o 50 milímetros de mercurio y es lo que causa el edema agudo pulmonar aún antes de producir una insuficiencia cardíaca. Puede ser debida a perforación de la válvula, ruptura de cuerdas tendinosas o músculo papilar en caso de endocarditis infecciosa o infarto de miocardio. Debe recibir tratamiento quirúrgico de urgencia o el paciente fallece a corto plazo. Y el mejor método para confirmar el diagnóstico es el ecocardiograma modo M o bidimensional, adicionando el sistema Doppler también. ¿Le das la siguiente, por favor? El tratamiento quirúrgico, bueno, va a ser una plastía mitral y es el procedimiento de elección para reparar una insuficiencia mitral, ya que tiene baja mortalidad operatoria, que es del 2 al 3%, y no va a requerir de anticoagulación crónica. Como predispone a la trombosis valvular, no produce una hemólisis y no deja gradiente de transvalvular. Aquí no debe hacerse un tratamiento plástico en presencia de endocarditis infecciosa y los resultados son mejores en prolapso mitral y van a ser menos buenos en la valvulopatía reumática y en la degeneración mixomatosa de la válvula mitral. ¿Le das la siguiente, por favor? Buenas noches, compañeros. Vamos a seguir con lo que es la con la insuficiencia mitral secundaria, que también se conoce como insuficiencia mitral funcional. Esta va a ser un hallazgo frecuente en la disfunción ventricular izquierda. Su presencia va a ser un marcador de mal pronóstico en pacientes con miocardiopatía isquémica o idiopática. Entonces, el término de insuficiencia mitral funcional o secundaria se va a reservar a lo que es la regurgitación que va a estar producida a través de la válvula mitral cuando hay una ausencia en lo que es la afectación orgánica de algunos elementos que van a formar el aparato valvular. Entonces, la insuficiencia mitral funcional va a ser un hallazgo frecuente en aquellos pacientes con una disfunción ventricular izquierda. En algunos estudios de ensayo en pacientes que son supervivientes a infartos agudos de miocardio con una disfunción ventricular izquierda, se ha detectado que la insuficiencia mitral funcional en cualquier grado se encuentra en cualquier grado en aproximadamente cerca de 20% de los casos. También en los pacientes con miocardiopatía dilatada, este porcentaje va a ser mayor, superando hasta los 50% de casos. Sin duda, la frecuencia y las implicaciones pronósticas negativas van a convertir a la insuficiencia mitral funcional en un elemento pronóstico de primer orden en aquellos pacientes que han sufrido un infarto agudo de miocardio o que padecen alguna insuficiencia cardíaca crónica. La que sigue, por favor, Diana. Vamos a mencionar aquí los mecanismos fisiopatogénicos. Vamos a tener dos hipótesis que van a ser propuestas por Perloff y por Burch, que han servido estas como base para poder nosotros conocer lo que es la fisiopatología de la insuficiencia mitral funcional. Según Burch, dice que la orientación perpendicular de los músculos papilares que estén respecto al anillo mitral va a permitir que la tensión que se aplique sobre las valvas mitrales sea la adecuada para poder así garantizar una correcta competencia valvular. En el corazón dilatado, los músculos papilares van a migrar lateralmente y la tensión se va a aplicar tangencialmente. Entonces aquí la alteración mecánica nos va a impedir una correcta aposición de lo que son las valvas y va a promover una insuficiencia mitral funcional. Y bueno, otra de las hipótesis es la de Perloff, que aquí menciona que el concepto de la forma del ventrículo izquierdo
va a poder ser una determinante importante para la insuficiencia mitral funcional. Aquí diversas observaciones han puesto de manifiesto lo que es la relación entre la disfunción ventricular y los cambios en lo que es la geometría del ventrículo. La insuficiencia cardíaca que va a resultar de la miocardiopatía isquémica o idiopática se van a asociar frecuentemente a una transformación en lo que es la cavidad ventricular izquierda, de una manera, o perdón, de una forma elipsoidal o también como que se asemeja a una esfera. La mayoría de los autores van a efectuar un cálculo en lo que es esta esfericidad, en lo que es el ventrículo, y se van a basar en dos métodos, en el índice de la esfericidad y entre el eje mayor y el eje menor del ventrículo izquierdo. Ambas medidas van a ser obtenidas a través de una angiografía del ventrículo izquierdo o por medio de una ecocardiografía. De manera a resumen, tenemos que las alteraciones en lo que es el aparato mitral o del ventrículo izquierdo, que van a ser propuestas como algunas causas de la insuficiencia mitral funcional, va a ser la dilatación ventricular izquierda, la disfunción aislada en los músculos papilares, los cambios en la geometría del ventrículo, la alteración en lo que es la motilidad de los segmentos y la dilatación del anillo mitral. La que sigue, por favor, Diana. En esta tabla vamos a ver las etapas clínicas de lo que es la insuficiencia mitral funcional y bueno, tenemos que se dividen en 4 estadios. El estadio A hace referencia al riesgo de una insuficiencia mitral funcional y lo que es la anatomía de la válvula, vamos a encontrar que las valvas, las cuerdas y el anillo de las válvulas se van a encontrar normal en aquellos pacientes con enfermedad coronaria o miocardiopatía. Los hallazgos clínicos que se van a asociar aquí en este estadio van a ser el tamaño del ventrículo izquierdo normal o con una pequeña dilatación. También vamos a tener una miocardiopatía primaria con dilatación del ventrículo izquierdo y una disfunción sistólica. Y como síntomas tenemos que nuestros pacientes pueden presentar aquellos síntomas que van a estar relacionados a una isquemia coronaria o a una insuficiencia cardíaca. En el estadio B vamos a tener que, por definición, es una insuficiencia mitral funcional progresiva. En lo que es la anatomía de la válvula, tenemos que va a haber anomalías regionales en lo que es el movimiento de la pared con la fijación de la valva mitral. También vamos a tener una dilatación en lo que es el anillo, pero esta va a ser con una leve pérdida en lo que es la coaptación central de las valvas mitrales. En los hallazgos clínicos vamos a tener anomalías regionales en lo que son los movimientos de la pared con función sistólica del ventrículo izquierdo que va a estar reducido. También una dilatación del ventrículo izquierdo y una disfunción sistólica. Y como síntomas, pues pueden estar presentes los síntomas que son causados por isquemia coronaria o una insuficiencia cardíaca, que estos aquí van a responder a una revascularización y a un tratamiento médico adecuado. En el estadio C tenemos una insuficiencia mitral funcional asintomática grave. La anatomía de la válvula tenemos que son anomalías regionales del movimiento y de la pared con una dilatación del ventrículo izquierdo y una fijación ya grave de lo que es la valva mitral. También tenemos una dilatación del anillo con una pérdida importante en la coaptación central de las valvas. En los hallazgos clínicos vamos a tener anomalías regionales, tanto del movimiento de la pared con la función sistólica del ventrículo izquierdo que va a estar reducida y una dilatación del ventrículo izquierdo con disfunción sistólica. Los síntomas de igual manera pueden ser aquellos asociados a una isquemia coronaria o a una insuficiencia cardíaca y estos también van a responder a una revascularización con un tratamiento. En el estadio D tenemos por definición que es una insuficiencia mitral funcional grave sintomática. Aquí vamos a tener las anomalías regionales en lo que es el movimiento y la pared o la dilatación del ventrículo izquierdo con una fijación importante de lo que es la valva mitral. También una dilatación del anillo con grave pérdida en lo que es la coaptación central de las valvas. Y como hallazgo clínico asociado,
Vamos a tener anomalías regionales en lo que es el movimiento de la pared con una función sistólica del ventrículo izquierdo reducido. También la dilatación del ventrículo izquierdo y la disfunción sistólica. Y como síntomas, también tenemos aquí los síntomas de insuficiencia cardíaca que van a estar causados por una insuficiencia mitral funcional persistente. Esto puede ser incluso después de una revascularización y después de un tratamiento médico óptimo. También vamos a tener una disminución en lo que es la tolerancia al esfuerzo y una disnea de esfuerzo. La que sigue, por favor, Diana. Bueno, los hallazgos fisiopatológicos frecuentes en esta entidad van a ser los siguientes. Un desplazamiento lateral y apical del músculo papilar por una dilatación de lo que es el anillo. Esto se va a conocer como de tethering y vamos a observarlo en la imagen que se encuentra a su lado derecho de la pantalla. También vamos a tener otro hallazgo, como es la fuerza del cierre de las válvulas mitrales, que van a encontrarse reducidas. La contractilidad del ventrículo izquierdo va a estar disminuido y va a haber una asincronía ventricular izquierda grave. La que sigue, Diana, por favor. Los pacientes que cursan con una insuficiencia mitral funcional se van a ver relacionados con una disfunción ventricular y a menudo ellos van a presentar síntomas de insuficiencia cardíaca, pero la mayoría de estos pacientes se van a encontrar asintomáticos y la insuficiencia mitral funcional se va a detectar de una manera accidental a través de una exploración física o una ecocardiografía. Los signos y síntomas que se encuentran a su lado derecho van a ser de alerta en una insuficiencia cardíaca, que va a ser la falta de aire, la fatiga, la hinchazón en las piernas y la hinchazón del abdomen. La que sigue, Diana, por favor. En lo que es la exploración física, tenemos que un S3 apical va a ser un hallazgo común. Sabemos que un S3 va a ser un tercer ruido cardíaco que se va a auscultar en lo que es la fase inicial de la diástole. Este va a ser inmediatamente después de que haya una abertura en lo que es la válvula tricuspidea y la válvula mitral, cuando se encuentre el llenado ventricular y este sea como que más rápido. El S3 va a ser un sonido de baja intensidad y por lo general va a ser suave. El soplo sistólico en lo que es la insuficiencia mitral funcional se va a ver relacionado con una dilatación del ventrículo izquierdo y este puede ser suave o lo sistólico y apenas audible. Por lo tanto, la exploración física va a ser engañosa con respecto a la presencia y a la gravedad de una insuficiencia mitral funcional. La que sigue, Diana, por favor. Bueno, como diagnóstico tenemos que la ecocardiografía va a ser la técnica fundamental para que nosotros podamos establecer un diagnóstico de insuficiencia mitral funcional. Se han propuesto aquí diferentes umbrales, unos más bajos, para definir la insuficiencia mitral grave comparada con la insuficiencia mitral primaria, que es de 20 milímetros cuadrados para una área efectiva del orificio regurgitante y 30 mililitros para el volumen regurgitante, según sea su relación con el pronóstico. Y bueno, las características ecocardiográficas que van a establecernos una diferencia con una insuficiencia valvular mitral primaria son las siguientes. El área del orificio mitral regurgitante mayor a 20 milímetros cuadrados, como ya les había mencionado. El volumen regurgitante que sea mayor a 30 mililitros por latido. El ventrículo izquierdo que tenga alguna alteración segmentaria en lo que es su movilidad y la ausencia de la dilatación auricular izquierda. La insuficiencia mitral funcional va a ser una entidad entonces de tipo dinámica y la cuantificación ecocardiográfica de la insuficiencia mitral durante el ejercicio nos va a proporcionar una información pronóstica de lo que son las características dinámicas. En la resonancia magnética tenemos que va a ser útil para evaluar principalmente la gravedad en lo que es la remodelación del ventrículo izquierdo y su disfunción contráctil.
así como también para el patrón de una fibrosis miocárdica que tenga con una relación en la disfunción regional y una disfunción en lo que es el músculo papilar. La que sigue, por favor, Diana. Bien, el tratamiento. Los objetivos principales para el tratamiento de la insuficiencia mitral funcional deben de ser la corrección de la distorsión geométrica del ventrículo izquierdo y también la mejoría en su función sistólica. Entonces, la terapéutica de la insuficiencia mitral funcional se puede abordar farmacológicamente, aunque en los últimos años pues, se han hecho diferentes avances en el tratamiento quirúrgico. Vamos a empezar entonces con el tratamiento farmacológico. Aquí tenemos que la hidralacina, los nitratos y los IECAS van a ser capaces de reducir el volumen regurgitante en pacientes con insuficiencia mitral funcional. La disminución de la precarga que se va a obtener con los nitratos se va a traducir en una mejoría en lo que es el volumen anterogrado a expensas de que haya una reducción en lo que es el volumen regurgitante. Lo que son los nitratos y la hidralacina van a ser administrados conjuntamente porque nos van a aportar un beneficio hemodinámico. Eso quiere decir que nos va a mejorar el índice cardíaco y lo que es la reducción en un volumen regurgitante. La administración por separado pues no va a ser de tanto beneficio. Eh, la utilidad de los IECAS en lo que es la regurgitación mitral aún es controversia y bueno, los datos que se tienen es que su uso a largo plazo en los pacientes con regurgitación de tipo funcional nos van a sugerir que son capaces de reducir lo que es la fracción regurgitante y nos van a mejorar la capacidad funcional de los mismos. En lo que son los vasodilatadores, aquí vamos a tener el nitroprusiato y los fármacos inotrópicos positivos, como tenemos aquí la dobutamina, además de que nos van a reducir el grado de insuficiencia mitral funcional, van a ser capaces de mejorar el gasto cardíaco. Estos dos fármacos nos van a ayudar a reducir el área regurgitante mitral a través de una mejoría en lo que es la geometría ventricular. Y bueno, en el caso de la dobutamina nos ayuda a incrementar la presión intraventricular que se va a generar en lo que es la sístole. Como resumen, tenemos que... Ay, sí. No, te iba a decir que si querías parar, Maggie, para finalizar la sesión. Ah, sí, como Por favor. gustes. Sí, claro. Gracias.